Listo, empezamos. Hola, buenas noches, hermanos. Aquí estamos una vez más, con el favor del Señor. Nuestros hermanos Carlos y Tani van a compartirnos un tema muy hermoso y muy importante, que se llama El amor transforma el conflicto en madurez y unidad. Pues vamos a escuchar, hermanos, adelante con la oración y el tema. Gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar con la oración. Mi esposa nos va a ayudar con la oración. Ella es mejor que yo para las oraciones. Nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que venga en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, a nuestra vida, que nos llene de Él para que este mensaje pueda servir a esos matrimonios, ¿verdad? A todos los matrimonios que estén pasando por una situación, un conflicto, y que no tengan la forma de resolverla. Espíritu Santo, llénalos y que esta palabra, este tema, sea de beneficio, enriquecedor para cada matrimonio que nos está escuchando, para nosotros recordarnos, Espíritu Santo, que solo tú, Espíritu Santo, entregarte y sobre todo poner en tus manos nuestro matrimonio. Es como tú puedes obrar en el Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de ti. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y quita, Espíritu Santo, todo ese ruido exterior, todas las cosas a nuestro alrededor que pueden interrumpirnos, desconcentrarnos. Espíritu Santo, te pedimos, Espíritu Santo, para que estas palabras, este mensaje, Espíritu Santo, sea enriquecedor para cada matrimonio, Espíritu Santo, que seas tú, Espíritu Santo, que obre, que sean tus palabras, Espíritu Santo, que sea como tú quieres, Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, apodérate de nosotros, que seamos un instrumento tuyo, Espíritu Santo. Apodérate, Espíritu Santo, de estos medios de comunicación, para que ese mensaje que tú quieres dar a cada matrimonio, todos los matrimonios que estén pasando por un problema, que sea esa la respuesta a esa petición, a esa oración. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. Ahorita vamos a tocar un tema bien importante para todas las parejas. Y esto es algo que es fundamental, es cómo lidiar precisamente con los conflictos entre parejas. Miren, el tema se llama El amor transforma el conflicto en madurez y unidad. Y muchos cuando empezamos con nuestro matrimonio siempre pues caemos en esa idea de que yo estoy súper enamorado de mi esposa, de mi novia, pero ¿qué es lo que pasa? Al principio con las emociones, con el enamoramiento, pues no existen los conflictos. Se puede decir que a todo, yo le digo que sí, pero en el momento en que empezamos a compartir nuestra vida, nos damos cuenta de que ya no estamos de acuerdo en muchas cosas. Y eso es algo que es complicado y es algo que lo que tenemos que, cada uno de los matrimonios, esposos y esposas, tenemos que ver porque si no esto se puede volver bastante difícil. Y creo que es dijéramos que la fuente de todos los divorcios, las discusiones, los pleitos y los desacuerdos, ¿sí? Entonces, tomando el primer paso, el tema. Primero que nada, requerimos aprender a entender dos cosas. ¿Los hombres y las mujeres somos iguales? Si nosotros consideramos que somos iguales, pues estamos destinados al conflicto, porque aunque nosotros realicemos las mismas actividades y aunque nosotros tengamos los mismos derechos, muy comúnmente no somos iguales. ¿Por qué?
porque se nos cría de manera diferente, hombres y mujeres, nos comportamos de manera diferente, nuestros procesos de pensamiento son distintos. Este, por eso precisamente es que se forman las parejas, porque no somos iguales, más bien nos complementamos y eso es algo que para mí, pues al principio era muy complicado, pero sí quiero serles honesto. Yo, por ejemplo, soy eh, el orden, la estructura, y mi esposa con mis hijas, bueno, hablando de los hijos, yo soy el orden, la estructura, y mi esposa es el cariño, es sí, el apapacho. Es más, ella me apapacha a mí. Y esas son las situaciones en las que nosotros tenemos que entender. Si nosotros vamos con la idea de que somos iguales, entonces estamos destinados al conflicto. ¿Cómo hay que liberar este conflicto? Primero tenemos que empezar a formar puentes. Tenemos que, esto es algo que nos enseña nuestro Señor, aprender a formar puentes entre nosotros como seres humanos, aprender a dialogar, aprender a llegar a acuerdos, aprender a formar equipo en el matrimonio, ¿sí? Y eso es algo que volvemos a lo mismo. Si creemos que somos iguales en todos los aspectos, entonces vamos a caer en el problema del conflicto. No es así, ¿sí? Siguiente parte. Primero, entender, dice, ¿cómo hacer para que los conflictos sean positivos? Necesitamos entender primero qué es lo que podemos ganar o perder cuando, ay, voy a ir para atrás, me adelantó. ¿Qué podemos ganar o perder cuando generamos un conflicto? Lo primero es lo primero, dice, los conflictos, cuando se genera un conflicto, ¿qué es lo que se genera? Problemas que nos van a robar tiempo, energía y en algunos casos dinero. Sí. Y una de las cosas más terribles que va a pasar es que vamos a darle un mal testimonio a los hijos, porque nosotros como matrimonio, en lo que se refiere a los hijos, somos la primera escuela del amor. Tu mamá, tu papá es el que te va a enseñar cómo amar verdaderamente a los demás. Fíjense, esto a mí me costaba mucho trabajo y no lo entendí hasta que un día mi esposa me lo dijo y gracias a Dios, bueno, y esto fue ya después de que conocimos a Dios, ella me dijo, no, es que Carlos, tú tienes que ir a ver a tu mamá, Carlos, tú tienes que estar con ella, tienes que compartir con ella, y precisamente como tú tratas a tu mamá es como me tratas a mí. Yo jamás lo entendí mucho. En mi casa éramos un poquito, ¿cómo les puedo decir? Huraños, se puede decir, para expresar amor. Y entonces esta parte, sí se me conflictuaba, pero sí quiero serles honesto. La primera escuela del amor para los hijos son los padres. Y requerimos entender eso. Si nosotros estamos todo el tiempo con conflictos enfrente de los hijos, ellos son los que van a vivir generando ese ejemplo, generando ese ejemplo. Ahora, nos vamos a la parte de la derecha. Dice, ¿cuáles son los beneficios que puedes obtener cuando tú resuelves estos conflictos? O cuando tú ya no tienes estos conflictos. Dice, primero, pues preservas recursos como pareja, como familia, como matrimonio. El preservar recursos es súper mega importante porque ahorras tiempo, ahorras esfuerzo, ya no te desgastas tanto y puedes vivir una vida feliz. Y fíjense, esto es algo que me llama mucho la atención porque yo cuando veía estos grupos de matrimoniales, me sigue llamando la atención, decía una pareja, decía en la iglesia, tenemos 40 y tantos años de casados, pero solamente la mitad de ellos viviendo felices. Y es de la mitad hacia adelante, porque a la mitad de su vida matrimonial fue que conocieron a Dios. Y esto es algo bien importante. Y ahí es donde empieza a haber una relación de unidad. Dicen, la segunda parte dice abajo, hacer de nuestra vida un testimonio de amor y del poder del Señor. Y pues para nosotros los que creemos en Dios, esto es bien importante porque empezamos a caminar el camino de Dios. Y yo verdaderamente ya creo que pues el Señor me dio a mi esposa, la puso en mi camino y esto también para mí es algo que me llena mucho. ¿Sí? Bueno, continúo. Dice, ¿cómo hacer para que los conflictos sean positivos? Primero, tenemos que entender, eh, no va a haber matrimonio que no tenga conflictos, por lo mismo, porque no somos iguales.
pero los conflictos dice cómo hacer que sean positivos, ¿sí? Primero es sentarse a dialogar hasta que ambos estemos en paz y calma, ¿sí? Primero obtener eso, si no nos podemos sentar a platicar si no tenemos paz y calma, ¿sí? Porque si no, ahí es donde empezamos a generar conflictos negativos, ¿sí? Que ya no se van a resolver. Primero que nada, revisar cómo hacer para sentarse a dialogar con conflicto y que volverlo positivo, sentarse ya que uno está calmado. Porque si uno no tiene calma, no tiene paz en su corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a estar reclamándole a la persona en vez de tratar de buscar una solución. Resolver los problemas sin atacar ni condenar al cónyuge. Cuando uno está enfadado y tiene, y voy a hacerlo de esta manera, es algo un poquito complicado, pero sí, es la verdad, cuando uno tiene malos ejemplos a veces en su casa, ¿qué es lo que haces? Condenas a la persona enfrente de ti, en vez de comprenderla, la condenas. No, es que tú hiciste esto y no lo debiste haber hecho y que en mi casa nunca pasó así. Mm, si no te sientas y piensas en eso, lo único que vas a hacer es atacar a la persona. Y un ataque normalmente siempre ocurre lo mismo, la persona se defiende y contraataca. Así que resolver un conflicto no va a suceder cuando tú entras a querer resolver una discusión atacando. Hablando de acción que nos afecta o genera el conflicto. Miren, esto es bien importante porque muchas veces cuando entramos en un conflicto, no nos enfocamos en el problema o en lo que disparó el problema. A veces eso le abre la puerta a estar discutiendo sobre otras cosas. Imagínense que yo me enojo porque hubo una situación que nos cambió una cita que teníamos. Ah, ok. Y yo enojado con ella, simplemente en vez de reclamarle por la cita, le digo, ¿y te acuerdas cómo la semana pasada tu mamá me dijo no sé qué cosa? No nos estamos enfocando en el problema. Estamos sacando viejos rencores y esos viejos rencores también los deberíamos de poder resolver, pero en su tiempo. Y eso es algo que tenemos que checar, ¿sí? Platicando de lo que hay que hacer para evitar que se repitan los mismos problemas. Platicar qué es lo que hay que hacer, enfocarse en lo que hay que hacer para que ya no repitamos estos conflictos que tenemos. ¿Por qué es la discusión? ¿Por qué se generó la discusión? ¿Por qué es que no estuvimos de acuerdo? Luego dice al final, hacerlo siempre llenos de amor y de buen humor. Es bueno que siempre pongamos y respetemos reglas para dialogar en forma sana. Aquí va un ejemplo. Imagínense que hace, no sé, un rato que estábamos aquí en la computadora y estábamos revisando ya, le estábamos dando el último visto bueno a la presentación para, no, nos confundimos y no, pero es que te tocaba, no, es que te tocaba a ti, no, es que te tocaba a ti, y nos empezamos a reír. Y dije, ay, qué bueno que pasan estas cosas antes de que lo hagamos enfrente. Digo, sí, ¿verdad? No tenemos por qué estar enojados por situaciones ah, así. Cuando entremos en algún tipo de conflicto, siempre es tener el mejor humor y reconocer que nos equivocamos. Esto es bien importante, aprender a reconocer que nosotros nos podemos equivocar, que podemos no estar en lo correcto. ¿Sí? El que se equivocó hace ratito fui yo. Sí, pero es porque ella me lo dijo mal. Que la situación dice, ah, sí, ya va. Bueno, cuando estaba leyendo las hojas que nos mandan del tema, estaba viendo que dice aspectos que deben considerarse en un conflicto. Dije, nosotros tenemos 16 años de casado, 8 años, estando en este camino del Señor, ¿verdad? Y cuando lo leí, cuando empecé a ver cada uno de los puntos, dije, pues es que esto nunca lo hicimos, por eso es que fallamos, por eso es que decimos que es muy complicado nuestro matrimonio, pero estaba leyendo ahí estos puntos y dice, piensa antes de hablar y actuar, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestro enojo, por lo que estamos sintiendo y no estamos pensando, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Dice, no te avergüences de tu enojo.
Dice, si no puedes controlar tus sentimientos de enojo, reconócelo, respira, ¿sí? Entonces aquí está el famoso cuenta hasta 10, ¿verdad? Tratar de respirar en ese momento que sentimos que no nos comprende, que estamos entrando en un conflicto, entonces tratar de contar ese del 1 al 10, ¿verdad? Y si no podemos tranquilizarnos, entonces no tratar de resolver el conflicto o el problema en ese momento, sino que pedir, ¿verdad? No, hoy no puedo, ¿por qué no hablamos mejor mañana, ¿no? Mañana de este problema, ahorita no puedo, ¿sí? Y también es válido hacérselo saber a nuestra pareja de que, no es posible que ahorita puedas dialogar, ¿no? Porque en lugar de que sea algo, pues, constructivo, pues va a ser, va a perjudicar la relación, ¿sí? Entonces, la otra dice no utilizar frases, no utilizar frases como, el me voy, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo hace tiempo, ¿verdad? Dice aquí no utilizar frases comprometedoras que puedan destruir tu matrimonio, ¿sí? Cuando estamos enojados, yo me acuerdo a mi esposo que le decía, yo me voy de la casa, me llevo a mis hijas, ¿verdad? Y no me busques, ¿sí? Y esas palabras, ¿verdad? Que son repetitivas, me acuerdo en cada discusión que teníamos nosotros, ¿verdad? Yo decía, me llevo a mis hijas, no me busques, no necesitamos nada, y todavía, y si las quieres ver, pues entonces tienes que pasar pensión, si no, no. Y eso era siempre, siempre caíamos en ese tipo de conflictos cuando era algo insignificante. Muchas veces, sí, porque él opinaba que era de un color u otro, ¿no? Entonces eran cosas que era en nuestro matrimonio, que ahorita lo veo y que nosotros creo que hacíamos, los hacíamos más grandes nuestros problemas. ¿Sí? Entonces, evitar, ¿verdad? Esas frases que dañan a nuestro matrimonio. Luego también dice que aquí no ventiles trapitos sucios, ¿verdad? Bueno, también cuando estamos platicando con nuestros amigos, ¿verdad? Llevamos nuestros problemas y los contamos con nuestros amigos, ¿no? Pero si tú eres bien flojo, pero si tú haces esto. Entonces, esos conflictos, pues, o sea, de por sí, ¿no? En un matrimonio cuando no estamos funcionando bien, pues nuestros amigos se dan cuenta, ¿no? Pero, y nosotros todavía lo externamos, estoy hablando mal de mi esposo, ¿verdad? Entonces, eso también dice ahí que hay que tratarlo, evitarlo, ¿no? También dice, no te acorrales, evita frases dramáticas. Cómo nos encanta hacer dramas. Muchas veces, hacemos dramas y decimos frases, ¿verdad? Que a veces ya no vamos a poder retroceder, ¿sí? Cuántas veces enojados decimos muchas cosas que hieren a nuestra pareja y como ya lo dijimos, te quedas, es que ya no puedo retroceder, no piensas que ya no puedes dar un paso atrás. Entonces, eso también muchas veces nosotros, honestamente, si no fuera porque el Señor tomó nuestro matrimonio hace 8 años. Nosotros estábamos a punto de un divorcio. De hecho, entramos a ese grupo de renovación carismática por eso, ¿no? Porque ya no veíamos salida. Y entonces digo, gracias Señor, porque tú tomaste nuestro matrimonio, ¿verdad? Y estos aspectos, digo, wow. Y luego otra aquí que me llamó mucho la atención, bueno, aquí yo me identifiqué mucho. Dice, no uses la excusa de la tortuga, ¿sí? Que cuando tiene un problema se encierra en su caparazón, se queda en silencio, quieta, ¿no? Y, y yo recuerdo mucho, que eso fue en mi matrimonio lo que creo que generó pues ese punto del divorcio, ¿no? Al no platicarlo, al no enfrentarnos, pero no estoy diciendo que fuera para discutir y ganar, sino es reconocer el problema, ¿no? Yo comentarle, yo recuerdo mucho
que, bueno, teníamos un problema, pero repito, desde que recién casados, y al yo no comentarlo a mi esposo, que eso a mí me lastimaba, que eso, no me sentía a gusto, que eso no era, que yo no lo veía bien, sino que yo me sentía desplazada. Entonces, eso, al yo tomar esa posición de que no seas tortuga, ¿verdad? Creo que generó, ¿verdad? Todo ese conflicto. Y, y y entonces eso hace que haya un resentimiento, ¿sí? Y mi esposo ni en cuenta, hasta ahorita, ni en cuenta, pues pásale por favor. Sí, entonces eso hace que haya un resentimiento hacia él, hace que haya un resentimiento como si fuera una olla express, ¿no? Eh, Todo eso yo no lo dije, yo no lo expresé, yo no quise dialogar con él. Entonces eso hizo que hiciera con tantito ya, ¡pum!, explotó. Llegamos aquí a la casa a la casa de oración y, y el Señor, ¿verdad? A él le puso claro, porque yo recuerdo que él me lo comentó, a él le puso claro que le quitó así como que le puso claro que eso, lo que él hacía o su forma de ser esa forma de ser o lo que él hace era malo, ¿sí? Y entonces él al reconocer que eso es malo, ¿verdad? Al reconocer que eso es malo, o sea, yo honestamente repito, el Señor tomó eso, ¿verdad? Porque yo ni siquiera se lo expresé, pero cuando yo escucho en su testimonio de él que reconoce, ¿verdad? Reconoce que eso es malo, que se reconoce él, que eso afecta a mi matrimonio, entonces ahí es cuando digo, Señor, tú escuchas mis oraciones, yo no tuve ese valor, ¿verdad? Y digo, mira, gracias, Señor, que tú eres más grande y tú lo haces posible todo, ¿no? Entonces, honestamente, yo cuando estaba viendo esto dije, bueno, ahí está nuestro matrimonio. Y esos fueron los primeros años de nuestra vida, bueno, 8 años, siete, sí, porque Casados. así es, de casados, ¿verdad? Y entonces digo, Señor, ¿cómo obra, no? Y luego dice otro, ¿no? Dice, no usen la excusa, no usen las relaciones, ¿verdad? Como arma de castigo o recompensa. Muchas veces, ¿verdad? Como mujeres decimos, estamos, pues hubo un conflicto, ¿verdad? Y decimos, no, me duele la cabeza, pero realmente es porque estamos enojados, ¿sí? Y entonces, y cuando se resuelve un conflicto, pues ahí dice, ¿no? Como premio. Entonces, evitar eso aquí nos los dice, ¿verdad? Porque nuestra relación, ¿verdad? Se degenera y puede decirse, como se prostituye, ¿sí? Entonces, evitar, ¿verdad? Que por estar enojados, pues no tengamos pues ese amor, ¿no? Esa forma Intimidad. e intimidad. Sí, entonces, muchas veces, pues eso es lo que pasa, ¿no? Cuando estamos enojados y lo que menos queremos es que se me acerque, que me toque, ¿sí? Ese acercamiento. Y bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Es muy importante que manejes y atiendan los conflictos a tiempo y adecuadamente, pues de lo contrario, como comentaba, se acumula la tensión y ocasiona un sufrimiento y aislamiento de tu cónyuge, ¿no? Yo reconozco que eso fue, pues el principio, ¿no? El principio de lo que siento yo que no hubo una buena comunicación, no pude comunicarme con mi esposo, porque pues con tantito a lo mejor él se enojaba, yo pensaba que no me iba a entender y eso hizo pues ¿no? ¿Para qué les contamos, no? Bravo. Una bomba, Sí. así es. Aquí, yo nada más quería comentarles eso precisamente porque, fíjense, la parte anterior, como le dijo mi esposa, que fue uno de los principales conflictos que tuvimos, era ese de que si no estás enojado, porque sí, sí caíamos en ese conflicto, si estás molesto, pedirle tiempo a la persona es válido, pero el problema es el siguiente, no caer después de que pedamos tiempo en la tortuga y ya no tratar el problema, porque eso es lo que hace, como dijo mi esposa, que se convierta en una olla a vapor. Y entonces es cuando empiezas a generar los conflictos, los rencores, los resentimientos. Y precisamente como dijo ella, eran cosas así que
sí haciendo, recordando este tipo de situaciones era algo que me molestaba y ya no lo volvíamos a tocar. No, estoy molesto, no, no me hables, o luego lo hablamos, y ya nunca lo volvíamos a hablar. Y eso es una de las cosas que nos hizo mucho daño como pareja al principio, ¿sí? Ya, siguiendo la otra, porque todavía falta mucho. Los conflictos no resueltos crecen y se transforman en, y esto es algo que se los podemos platicar por experiencia, un corazón herido, un corazón de hielo. Un corazón herido, ¿quién es? Tú me has lastimado, yo te lastimo. Un corazón herido es cuando te generan un corazón herido, ya tienes miedo de hacer cualquier acto de amor porque sientes que te van a volver a lastimar. Y esa es una de las cosas que nos ocurren a todos. Somos seres humanos y somos sensibles al dolor. Tenemos que, nosotros nos protegemos, alguien nos corta y yo ya no quiero que te me acerques. Entonces lo mismo con mi corazón. Has herido mi corazón, ya no quiero que me vuelvas a herir de nuevo y empiezo a generar las que siguen, que es un corazón de hielo en uno en el que empiezo a alejarme de los sentimientos, un corazón de piedra, que es que se pone duro y ya no deja que entre, y un corazón indiferente. La mayoría de las personas piensan, o así lo dicen, que lo contrario al amor es el odio, y no es cierto. Lo contrario del amor es la indiferencia, el que simplemente ya no te importe la persona. Eso es lo contrario del amor. Y debemos de tener cuidado porque entonces luego pudiéramos llegar a pensar a la persona que yo amo, después decir, ah, es la persona que ya no me importa, la madre de mis hijos, la persona que me dio su amor durante tantos años. No me importa que se muera, así es como llegamos a pensar. Y debemos de tener cuidado con eso porque ese es precisamente lo contrario del amor. Y a veces ya estábamos cayendo nosotros en ese tipo de situaciones. Porque ya nosotros ya no queríamos que ver al otro y pues a lo mejor en algún momento mi esposa habrá pedido que yo me muriera o algo así. Pues es normal. Y eso es lo que pasa precisamente con la falta de hablar con las cosas, de las cosas con la pareja. Dice, para que no suceda eso, tu amor debe intervenir y recordar que tu cónyuge y tu matrimonio son demasiado valiosos como para permitir que se distancien por cualquier asunto por el cual pelear. Como ella dijo, ahorita haciendo retrospectiva, nos enojábamos por cosas que no tenían sentido o que no tenían tanta importancia, como ella dijo, que, ah, es que es azul, no, que es verde, no, yo lo quiero de color azul, simplemente por ese tipo de cosas ya nos molestábamos, ya estaba y el conflicto ya se generaba, pero era todo por causa del resentimiento. Dice, la manera más inteligente es estableciendo reglas saludables de límites. Miren, hermanos, en esta parte sí quisiera, lo vamos a tocar más a fondo, pero sí quisiera ponerlo así como un paréntesis porque es súper mega importante. Que tú te pongas de acuerdo con tu pareja y que pongan reglas, lo más complicado, pero lo que se tiene que hacer es aprender a seguirlas. Porque cuando estoy molesto, ya no quiero seguirlas. Y eso es una de las cosas que ocurre mucho en el conflicto. Por eso es que debemos de tener cuidado, porque si no, consigues un corazón herido, un corazón de hielo, un corazón de piedra y un corazón indiferente. Y ya no quieres seguir esas reglas que tú mismo pusiste. Debes de aprender a, a dialogar con tu pareja para poner esas reglas. Estos límites te van a ayudar precisamente para que tú tengas una relación de amor, ¿sí? Acá estamos medio pegados, pero porque pues así queremos estar, pues, pero bueno, vamos a seguir. Podemos establecer dos clases de límite para resolver un problema, los límites de pareja y los límites personales. Los límites de pareja son normas que los dos pactan de antemano y que recordarán y utilizarán en cualquier pelea o discusión. Se pactan, se pone uno de acuerdo, se recuerdan y se utilizan. Porque, ok, imagínense, yo me acuerdo, pero no la quiero utilizar porque no me conviene. Esas son las situaciones en las que tienes que decir, yo quiero resolver este problema, entonces me acuerdo y tengo que ponerlo en práctica, no como arma, sino como un límite sano para que los dos lleguemos a acuerdos. Dice, algunas reglas de pareja para discutir de forma constructiva son, habla primero a Dios y escúchame, la oración. Y miren,
esta es una de las cosas que a veces es más complicada, porque yo sé que a lo mejor muchos todavía cuando empiezan con el matrimonio o con dificultades en el matrimonio, se sienten muy afectados por la relación con Dios. Pero, ok, oramos, pero queremos escuchar lo que Él nos dice. Eso es a veces muy, muy difícil. Eh, Cuando empecé en las cosas de Dios, fíjense, así como dijo mi señora, cuando empezamos con las cosas de Dios, una de las cosas que quedó clara en mi mente, en mi corazón, eh, era que yo tenía que hacer cosas que no quería hacer. Y entonces tuve que ponerlo así sobre la balanza y decir, Señor, te estoy pidiendo algo y me lo estás explicando y me lo estás diciendo y no lo quiero hacer. Entonces, en realidad sí me costó mucho trabajo, pero aquí es la cuestión de escucharlo, hablar primero con Él y luego escucharlo para hacer lo que Él nos dice. Dice, tómense de las manos y mírense a los ojos sentados uno frente al otro, cara a cara. Queremos resolver a veces las cosas, uno aquí y el otro allá en la sala, o uno mientras está lavando los trastos y el otro mientras está sentado. Así no se puede resolver los problemas. Los problemas tienen que ser sentados frente a frente, cara a cara. Y en el amor agárrense de las manos. Dios bendito, porque sí, esto es bien importante. No vas a poder resolver problemas o querer discutir los problemas cuando uno está haciendo una actividad y el otro está haciendo otra. No se puede. ¿Sí? Los límites de pareja, seguimos. Tercero, busquen el tiempo y lugar adecuado. ¿Sí? Ustedes, es bien importante que pacten, se puede decir, ¿sabes qué? Si tenemos un problema, ¿te parece verlo un ratito, más calma, después de la comida, en un momento? Y bien importante, ahorita lo vamos a tratar, no arreglen estas situaciones en frente de los niños, no lo hagan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si discuten, los niños están viendo eso, o si empieza una pelea y los niños empiezan a ver eso, volvemos a lo mismo, damos un mal testimonio frente de nuestros hijos y ellos se van con esa escuela, ellos se van con esa escuela de discutir, de pelear, de gritar para que te hagan caso. ¿Sí? Centren el tema de la pelea con ánimo de resolverla. Volvemos a lo mismo, enfocarse en cuál es el problema. Y luego, esto es lo más complicado como pareja, y yo se los puedo decir como marido, porque a veces la situación es más descargar el coraje que uno tiene que resolverlo. Y es una mentalidad que tienes que poner a la hora de platicar con tu pareja, que es resolverlo. Yo quiero resolver este problema, pero tienes que tener la actitud de quererlo resolver. Porque a veces es nada más el coraje, yo estoy gritando, tú me gritas, yo te grito, tú me insultas, yo te insulto. ¿Sí? Y no, no se puede hacer eso. Para resolverlo tienes que tener la actitud de querer resolverlo. Que a lo mejor que si a ella se le escapa algo o a mí se me escapa algo, entonces yo quiero resolverlo, vamos a hablar. ¿Qué te parece? Vamos a hablar. Pero tranquilos. Por eso es que es bien importante el primero, saber que tenemos que llegar tranquilos. ¿Sí? Evita acusar y responsabilizar a tu esposo de las situaciones. Propón cambios y soluciones. Esposo, esposa, miren, eh, normalmente cuando nos enojamos con una persona, intentamos acusarlo y eso es algo, o la responsabilidad es toda tuya. Esto es muy complicado, pero esto es una realidad. Para discutir se necesitan dos. Una discusión no es de dos. Entonces, si tú llegas y empiezas a acusar a la persona se va a poner a la defensiva. O es tu culpa que pase esto, esto y esto. Mejor resolverlo tratando de proponer soluciones y cambios a las actividades. Eso a mí es el que más me ha costado. Mi esposa es la que llega más con esa actitud y yo le doy muchas gracias a ella, porque esto es algo que sí lo he visto en mi esposa, porque cuando yo de repente me enfrasco, ella propone cosas. A veces me enojo porque propone cosas, pero ya es un cambio diferente. ¿Sí me explico? Eso es bien importante porque antes ya nada más era de que, ay, es que tú, no es que tú, no es que tú. Y no se resuelve nada así.
y gloria a Dios, el Señor de repente ya da luz aquí en este. Y digo, ok, está muy bien, sí, sí, entiendo. Utiliza yo y responsabilízate de lo que dices y piensas, no te escondas en lo general. Miren, esto es muchas veces una discusión de que es que los hombres, no es que las mujeres, no, es que mi familia, no, este, es que tú, es que algunas personas, miren, empecemos siempre por hablar diciendo, yo creo, yo pienso, yo me crié, yo hice esto. ¿Por qué? Porque si no, simplemente estamos generalizando cosas y en realidad no nos queremos hacer responsables de lo que decimos, de lo que sale de nuestra boca. Eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Llama a tu cónyuge por su nombre, no uses insultos. Aquí tampoco debes de tener cuidado porque cuando de repente, esta es una discusión típica de hace muchos años, flojo, grosera, tonto, tonta, ya casi no me gusta decir groserías precisamente por eso, pero imagínense que cuando uno llega, ya simplemente agarras y le dices borracho, flojo, tonto, burro, es que tú con tus tonterías, es que estas son cosas de ese tipo, no sirven de nada. En el momento en que empiezas a insultar a la persona o lo empiezas a ofender, y vamos a decir, es que no es un insulto decir flojo, es la verdad, no vas a obtener nada hablando así con una persona. No vas a obtener nada, solamente vas a obtener que la persona se ponga a la defensiva y se moleste. Eso es muy, muy natural de todos, ¿sí? Verifica qué es lo que en realidad piensa y siente. Este es un conflicto que normalmente casi todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos a veces. Es que pensamos, más bien creemos que sabemos lo que la otra persona está pensando o sintiendo. Y muchas veces no es así. Es como mi esposa lo dijo al principio, es que yo no le quería decir porque yo pensé que se iba a enojar. Es que yo no quería pensar esto porque, pues, que es que iba a generar un conflicto. Es que él no piensa así, o esto también aplica para mí. Yo le digo a mi esposa, muchas veces la interrumpía y no hablaba con ella, la interrumpía a la hora de hablar porque yo creía saber qué era lo que ella pensaba y no la dejaba terminar de hablar. Esto es algo que es muy común entre nosotros las personas. Debemos de tener cuidado con este tipo de pensamiento, ¿sí? De creer que sabemos lo que la otra persona piensa y siente. No quiere decir que nos vayamos a equivocar toda la vida, pero sí sería prudente sería la palabra, verificar que la persona piense y siente como nosotros creemos. Si no, estamos generando un juicio que muy, muy probablemente es equivocado. Muy probablemente. Ok. Compro- com- Compréndete a ti mismo. Eh, Muchas veces cuando estamos molestos, no hacemos preguntas reflexivas hacia nosotros. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué estoy nervioso? ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué me siento así? No estamos haciendo este tipo de preguntas que a nosotros mismos nos pudiera aclarar por qué estamos molestos. Y si no sabemos por qué estamos molestos, entonces ¿cómo vamos a poder resolverlo? Esto es algo que tenemos que saber hacer, porque si no, pues simplemente cómo vas a poder definir, enfocarte en cuál es el problema. Todas las personas a veces caemos en este tipo de conflicto. Yo a veces decía, es que mi mujer no me comprende. Ay, y la pregunta clave aquí hubiera sido, ¿por qué no me comprende? ¿Qué fue lo que hice que hace que mi mujer no confíe en mí? ¿Por qué, por qué cada vez que llego me reclama? ¿Sí? Y en esas discusiones o aquí, en estas preguntas empezar a analizar qué es lo que yo hago que no está bien, o qué es lo que yo pienso que no está bien. ¿Sí? Hay que tener cuidado con estas situaciones, es bien importante. Dice, define bien cuáles son las quejas que tienes contra el otro. Ten preparado una propuesta. Eh, mm, Te enojas, ya cuando el resentimiento es muy grande, te enojas hasta porque te digan no, buenos días.
¿Cómo estás? No, pues es que quieres algo. ¿No se ha fijado que eso de repente dicen que cuando una persona es cariñosa con alguien, ¿qué quieres? Algo hiciste. No, primero define por qué estás molesto, primero define por qué estás molesto y luego ten preparado una propuesta para poder resolver ese problema, ¿sí? Sí, porque imagínense que sí lo hemos visto, yo sí lo, aparte de haberlo vivido, ya con decirle hola a la persona ya estaba molesta, pero eso es por el resentimiento que tiene antes, ¿sí? Define y así ya para que no estés simplemente enojada porque te digan buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o qué bonito día. ¿Por qué estás molesto? ¿Porque te hablaron? ¿Porque te saludaron? ¿No? Estás molesto a lo mejor porque la persona se portó grosera en la noche, porque te hizo algo, o porque ofendió a alguien que tú querías mucho, ¿sí? Debemos de también saber ese tipo de cosas. No abandones el campo de batalla. Huir en las discusiones es eternizar los problemas. Miren, hermano, como lo habíamos platicado hace ratito, la prudencia de saber hablar hasta que uno esté tranquilo. Pero como habíamos hablado también, no hacer el efecto tortuga. No podemos estar dejando que los problemas ahí queden y dejarlos ir y no hay problema, se resolverán solos. Mm, Huir de las discusiones, de los problemas, es eternizar problemas. Y ahí siempre van a estar los problemas. Y esos son, como dijo mi esposa hace ratito, esos problemas se convierten en resentimientos que no se resolvieron. Haz del perdón una prioridad, diciendo lo siento. Esto es bien importante porque si nosotros no aprendemos a reconocer nuestros errores, entonces, ¿cómo podemos llevar nuestra vida? No somos sinceros. A veces nada más es lo que yo quiero o lo que yo siento o es que va a ser así como yo quiero. El perdón es algo que en una pareja debe de darse muy seguido. Aprender a pedir perdón, aprender a darlo, empezando por decir las palabras, ¿me perdonas? Lo siento, me equivoqué. Aprender a decirlo. Eso es algo que sana mucho el corazón. Cuando oyes esas palabras, te sana mucho el corazón, ¿sí? Yo quisiera platicarles de una experiencia que tuve con mi padre cuando empecé a conocer a Dios. Mi papá, mi papá y yo no nos llevábamos muy bien, sí, teníamos una relación muy conflictiva. Y un día llegué a la casa y fui a hablar con él ya cuando andaban las cosas del Señor y le dije, papá, quiero hablar contigo. ¿Sí? Y él viene conmigo, y le digo, papá, quiero pedirte perdón por todos esos años que fui mal hijo, que te ofendí, que te falta el respeto, que te agredí verbal y físicamente, que no estuvo bien que yo me comportara así, padre. Y mi papá, siendo el hombre que es, me dijo, no, hijo, perdóname tú a mí porque yo en ese tiempo era un alcohólico y no me podía controlar. Y cuando yo oí las palabras de perdóname tú a mí, hubieran de haber visto cómo se sanó mi corazón de todo ese dolor que yo sentía en la relación con mi padre. Verdaderamente, el pedir perdón sana a la persona, sana el corazón. El perdón sana el corazón. Sí, gloria a Dios por eso. Los límites personales. Ahora sí, entramos a lo que ya no es en pareja, sino lo que es de uno mismo. Dice, aprende a estar en desacuerdo sin pelear. Esto es algo bien complicado, porque esto es algo que tenemos que aprender. A ella le gusta el color rojo, a mí me gusta el color azul. Yo no puedo hacer nada por cambiarle su gusto por el color rojo. No está en mí cambiarle su gusto por el color rojo. A ella le gusta el rojo y a mí me gusta el azul. ¿Por qué no podemos vivir en armonía, en paz y en amor con esa diferencia? Esto es bien importante. Esto es bien importante. Lo estoy definiendo con un color, pero es lo mismo para las otras cosas, ¿sí? Escucha a tu cónyuge y respeta su opinión con interés.
porque muchas veces nosotros opinamos algo con respecto a algo que quiero para mi familia, pero como yo, la otra persona no lo quiere, entonces lo ignoramos. ¿Por qué hacemos eso? Tenemos que aprender a aceptar que las personas tienen diferentes gustos, personalidades, e intereses. Si no los aceptamos, entonces lo que queremos es cambiar a la persona y queremos que sea como yo quiero que sea. Eso es un problema, es una posesión, una tiranía. No podemos vivir así en una relación. En algún momento alguien se va a cansar y es precisamente por lo que vienen los conflictos. No trates los desacuerdos en presencia de los niños, como ya habíamos hablado. Si tienes un desacuerdo con la persona, no los trates en frente de los niños, platícalos en privado. Por eso es que habíamos hablado, siempre busca el momento adecuado para hacerlo. Resuelve y ataca el problema, no a tu cónyuge, no es con la persona el problema. Tienes por eso que definir bien cuál es el problema, enfocarte en cuál es el problema. Resuelve y ataca el problema, no a la persona, no a la persona. Eh, Ejemplo, tenemos a veces una discusión por los horarios, cómo es que nos movemos con respecto a ciertas situaciones de que a veces a uno se le hace tarde por alguna situación. Yo entiendo que ella tiene una forma de ser para hacer ese tipo de cosas y yo tengo otra. ¿Cuál es la cuestión? Yo requiero aprender que su forma de actuar con respecto a los horarios es una y tener una propuesta. Y la otra, aceptar que ella tiene ese tipo de pensamiento y ella cree así. ¿Sí? Es como decir, ella cree que hay que llegar 15 minutos antes y yo creo que con que lleguemos a las horas más que suficiente. Es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Pero necesitamos aprender a tener ese tipo de pensamiento, en aceptarlo y enfocarte en el problema, no en la persona. ¿Sí? Respalda en hechos y no en fantasías. Ay Dios, esta es una de las cosas más importantes. Cuando nosotros empezamos a hacer los acuerdos y empezamos a hacer las cosas, no podemos pensar en lo que pudiera ser, más bien tenemos que actuar haciendo. Es como dicen, tú no vas a enseñarle a una persona, este es el error que cometemos muchos como padres, esto yo lo digo por experiencia, haz lo que te digo, no hagas lo que hago. ¿Sí? Necesitamos aprender a enseñar con ejemplos y no con palabras nada más. Necesitamos aprender a enseñar con ejemplos. ¿Sí? Dice, arregla el problema antes de que caiga en la noche. Esto es algo de la palabra del Señor, no te acuestes enojado con tu pareja. Esto es bien importante. Pero hay momentos, y esto quiero aclararlo, hay momentos en los que, por ejemplo, como ya dijo al principio, si no es en una hora, si no es en este momento, a lo mejor es mañana, pero nunca dejar que los problemas se olviden. No se van a olvidar, se van a quedar ahí. No, es que no los quiero tocar porque si no nos vamos a pelear. Es que no, hay que aprender a dialogar. Aprende a controlar tus reacciones, celos o venganzas. Aprende a controlar tus reacciones. Muchas veces, muchos de nosotros actuamos correspondiente a una reacción. Me pegas, te pego. Me dices, te digo. Si nosotros no aprendemos a controlar las reacciones acerca de lo que nos puede llegar a pasar, podemos actuar de esa manera, celos, venganza, odio, acciones que pueden llevarnos a un, ¿cómo se dice? Callejón sin salida. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Evita lo dramático, ni lágrimas, ni gritos. Esto es muy importante porque si uno no aprende a dialogar sin tener este tipo de cuestiones, entonces pudiéramos caer en chantajes emocionales, ¿sí? Pudiéramos caer en ese chantaje emocional y pensar que es la manera adecuada de hacerlo, y no es así. No, no uses palabras que son bien complicadas, nunca, siempre, o te lo dije, nunca vamos allá, siempre haces lo mismo, te lo dije, ¿no? Te lo dije. Eso solamente va a generar que las personas se pongan a la defensiva
Y el nunca y el siempre es generalizar todas las situaciones y generalizar todas las situaciones. Nunca salimos de vacaciones, nunca vamos al cine, eh, siempre dices lo mismo, siempre te quejas. Lamentablemente mi esposa está haciendo cara porque esas son las que me dice porque en realidad a veces me caen a mí. Sí me caen porque a veces he tenido muy malas actitudes, pero sí es doloroso cuando una persona recibe esas generalizaciones porque no todo el tiempo es así, no todo el tiempo es así. Debemos de tener cuidado con eso. Los límites personales seguimos. 8. Sean honestos, no en un 80 o en un 90 ni en un 100. Fíjense, esto es algo que dije al principio. Cuando uno empieza a hablar de las cosas, cuando uno empieza a dialogar, cuando uno empieza a poner las reglas y todo, a veces nos acordamos, pero no queremos aplicarla en ese momento porque no me conviene, porque eso a mí me pondría en desventaja. Entonces no quiero resolver la situación, ¿sí? Lo que quiero es que la situación se resuelva a mi agrado. Debemos de tener cuidado con eso. Debemos de tener mucho cuidado porque nosotros no somos honestos. Hay que ser honestos en el 100% con la persona que amamos. ¿Por qué? Porque miren, esto es bien importante. Cuando tú amas verdaderamente a una persona, cuando Dios ya está en medio de nosotros, entonces, ¿qué es lo que quieres? Lo mejor para ella, lo mejor para él. Y si tú quieres lo mejor para esa persona, porque no le vas a estar buscando ningún daño, ¿sí? Pero esto es bien importante. Si seguimos con la misma actitud de antes de ser honestos en un 80, en un 50, en un 90, volvemos a lo mismo. Lo que quiero es mi propia situación que se vea en mi ventaja. Cuidado. Cuando estés equivocado, confiésalo. Cuando tienes la razón, no discutas. Fíjense, estas son cosas, son palabras bien importantes. Cuando estés equivocado, confiésalo. Si encuentras que estás equivocado, confiésalo. Y si tienes la razón, no discutas. Di lo siento mucho, mi amor, me equivoqué. ¿Podrías perdonarme? Miren, dice aquí, más vale admitir que uno puede estar equivocado. Más vale admitir que uno puede estar equivocado. Y hay que buscar la verdad. Esto es a veces complicado y no quiero. Tú puedes tener la razón, pero no vas a estar en la verdad a veces. ¿Qué significa? Ok, lo que yo te digo es razonable, pero no hay amor en mis palabras. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el amor verdadero. Dios lo que quiere es que tú seas feliz. Él te ama. Entonces, si esa es la verdad, si el amor es la verdad, entonces, este, la razón, puede que esté en la razón, pero no estoy en el amor. ¿Sí? Y eso hay que tener cuidado. Yo siempre me defendía en esta situación y por eso es que luego teníamos, porque para mí yo estaba en la razón de los problemas. Yo estaba en la razón, yo tenía la razón de la situación. En vez de preguntarme si yo amaba a mi esposa, yo quería tener la razón. Y por eso es que nunca le pedía perdón por nada. Yo quería tener la razón. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije, te lo dije. Y decía, a ver, lo voy a mover tantito aquí porque no alcanzo a ver toda la pantalla. Dice, cuida tus palabras y controla el tono de tu voz. No des golpes bajos. No te aproveches de los puntos débiles del otro. Miren, yo conozco, me conozco a mi esposa. Ella me conoce a mí. Entonces, ¿qué es lo que normalmente puedes hacer en una discusión? ¿Te acuerdas de esto? Y entonces es algo que a ella le duele o que ella se siente culpable y entonces yo lo uso a mi favor. Y ella también lo puede usar. Ella conoce cuáles son mis fallas. Sí, pero ¿te acuerdas que tu mamá te dijo esto? Y yo, y ahí duele. No, no deberíamos de utilizar esas cosas que conocemos de las personas para ganar una discusión. No debería de ser así. ¿Sí? En eso tenemos que poner mucho ojo. ¿Sí? Si durante la disputa te sientes aplastado por el otro, díselo y reclámale que te permita decir lo que piensas sin ser interrumpido. Muchas veces pasa esto. Uno habla más fuerte que el otro, o uno habla más que el otro. O cuando uno está hablando,
siempre el otro interrumpe. Siempre el otro interrumpe. Y tú nunca terminas de poder hablar o decir lo que tú dices. Miren, en este sentido, la mejor opción es decirlo rápidamente y directamente. Necesito que me siento mal. ¿Por qué? Porque no me permites terminar de decirte lo que pienso y lo que siento. Si nosotros no hacemos eso, pues es como no estarle diciendo a la persona, me siento mal porque no me estás permitiendo siquiera explicarte mis razones del por qué hice esto. Eh, ¿Por qué no me dejas hablar? ¿Qué es lo que, por qué, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo siento, o lo que yo viví, o qué es lo que estaba pasando por mi mente cuando reaccioné así? No es justificación, vuelvo a decir, no es justificación para que si cometiste un error, pero sí es importante expresar los sentimientos que tiene uno, porque volvemos a lo mismo, muchas veces cuando uno discute, uno habla más alto que el otro, o uno interrumpe constantemente al otro. A veces nos ocurre ese tipo de cosas. Ah, ten en tu mente una lista de 10 defectos. Bueno, esto es, dijéramos un tip, esto es muy importante porque imagínense que si tú tienes 10 una lista de los 10 defectos o las 10 cosas que hace tu esposo o tu esposa que te molestan, cuando salgan, ya no me recuerda que pues estaban en la lista, así que pues no importa porque ya lo tienes en la lista, ya y se minimiza el problema, ¿sí? Es un tip para minimizar este tipo de situaciones, ¿sí? Eh, no sé, digo, es como decir, es que mi esposa, eh, constantemente quiere que llego de trabajar y ella quiere que vayamos a ver a su mamá. Digo, ella es una costumbre de mi esposa. Yo antes lo veía como un problema, ahora no lo veo como nada malo, solamente que me cuesta. Y les digo, la situación es que tratar este tipo de situaciones con humor, con una actitud positiva, y eso es algo que también se lo he dicho, es que estoy, mira, es que vengo un poco cansado y pues me es difícil, nada más quiero que comprendas esa situación. Me es difícil porque vengo cansado, estoy trabajando desde la mañana hasta la tarde y de sorpresa, y yo vengo con la idea de descansar, de acostarme, de dormirme, y cuando tú me llegas así, pues me cuesta trabajo, pero pues quiero decirte que me siento así. Y tampoco es como para que ella se enoje, sino que también entienda esa situación. ¿Sí? Y estoy poniendo un ejemplo. Dice, puede estar, quien los vio pelear tiene derecho a verlos reconciliarse. Si en algún momento pelearon enfrente de los niños, es bien importante que aprendan a demostrar amor enfrente de los niños. También para que como si les tocó ver a un papá y a una mamá en un conflicto, también que ellos vean que el papá y que la mamá se quieren, se aman, se respetan. Volvemos a lo mismo. Papás son la primera escuela de amor. ¿Sí? Ahora sí, ya estamos casi terminando. Si no has llegado a un acuerdo, esto es bien importante. Si no has llegado a un acuerdo, haz algo diferente. Rompe la secuencia de las reacciones negativas. Si no pudiste llegar al acuerdo con la persona porque el conflicto se fue más grande que de poder resolverlo, entonces trata de cambiar. Dice, discute en la sala, cambia de lugar, en vez de que si tú discutes con tu esposa, las cuestiones las dialogas con tu esposa en la recámara, salta a la sala, salta a la cocina, vete al comedor, ¿sí? Cambia de día, cambia de hora, ponle un límite de tiempo, ¿sí? Déjale nada más 10 minutos, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a estar platicando esto por 10 minutos o por media hora y ya después de eso ya no le movemos o lo seguimos platicando otro día, ¿sí? Eh, Da un giro de 180 grados, deja de enfrentar a tu cónyuge y dile que estás de acuerdo. Esto es bien importante, si tú puedes hacer ese cambio, es posible que se resuelva el conflicto. ¿Estás de acuerdo? Ya tienes una propuesta. Oye, ¿sabes qué? Si estoy de acuerdo con eso que tú me dijiste, entonces vamos a cambiarlo. ¿Qué te parece si lo hacemos así? O tú proponme qué podemos hacer, pero ayúdame. De preferencia siempre lleguen una propuesta. ¿Sí? Y luego díganle, tú proponme qué podemos hacer si es que no te parece, pero, o sea, ayúdame porque sí quiero resolverlo. Ya, actúa con actitud positiva y decídete hacerlo.
Eso es lo más difícil a veces, porque uno puede decir que lo tiene todo planeado, pero el hecho es llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo, eso es lo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Y ahora sí, queremos terminar con esta frase. El amor no es una pelea, pero vale la pena luchar por él. ¿Sí? El amor no es una pelea, pero vale la pena luchar por él. Porque el verdadero amor, a veces tienes que luchar mucho y muchas veces contigo mismo, no con la pareja. ¿Sí? Es contigo mismo por ciertas situaciones que te pudieran estar llevando a tener un conflicto con él. Gloria a Dios, mi Señor a mí me dio como dicen, el don de, como- ay, el don matrimonio, que me acuerdo de- bueno, me dio una gran mujer, eh, la conozco desde hace 25 años, tenemos dos hijas hermosas, hemos formado un hogar y bendito sea el Señor, andamos juntos en las cosas de Dios. Eh, esto es algo hermoso. Yo se lo agradezco verdaderamente muchísimo al Señor por toda esta vida que me ha dado. Gloria a Dios. No sé si quieres decir alguna cosa. ¿No? Ahora vamos a terminar con una oración. A ver, Alejandro. Señor, te damos gracias, Padre, por este tema, Señor, y sobre todo, Señor, te pedimos que sea edificante, Señor. Te damos gracias por abrir nuestros oídos, tocar nuestro corazón, y lo más importante, que seas tú, Señor, esa guía en nuestro matrimonio, seas esa luz, Señor, seas esa luz que llegue a todos los matrimonios que estén pasando por conflictos, que no vean la solución, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, vas a tocar, vas a obrar, Señor, en cada corazón, en cada matrimonio, en cada hogar, Señor, que llegue tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu amor infinito, porque las cosas las haces, Señor, por amor, no porque nosotros nos lo merezcamos, no porque yo sea buena, Señor. Gracias, Señor, por mi matrimonio, por mi esposo, Señor. Y te pedimos, Señor, sobre todo, que nos ayudes a poder entender y ponernos en el lugar de nuestro esposo o esposa. Ayúdanos, Señor, a pensar en que él también tiene sentimientos, en que ella tiene sentimientos, en que los lastimamos, en no nada más ser egoístas y pensar en nosotros, porque muchas veces por eso creemos y somos egoístas y solo pensamos en nosotros y no pensamos en mi esposo, en mi esposa. Gracias, Señor, por abrirnos, darnos ese entendimiento y te agradezco, Señor, por este tema. En lo personal, Señor, gracias, Padre, porque tú llegas a mi vida, tú llegaste a mi matrimonio y te seguimos, Señor, confiando, Señor, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestras hijas, Señor, te seguimos confiando, Padre, y en tus manos nos ponemos, Señor, y ponemos a a todos los matrimonios que conocemos, a todos los matrimonios que nos están escuchando, a todos los matrimonios de nuestra comunidad, Señor, en tus manos, Padre, cada hijo de esos matrimonios, Señor, y te pedimos, Señor, que no los sueltes, que no nos sueltes de tu mano, Señor. Gracias, Padre, por ese amor infinito, por ser ese ejemplo, por esa familia, Señor, por esa familia de Nazaret, Señor, que tú nos enseñaste, Señor, esa familia sobre todo, y ayúdanos, Señor, a ser como esa familia, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermana, Sí, aquí estamos, aquí estamos. Muy bien, hermanos, por compartirnos tan hermoso tema y sobre todo su gran testimonio. Gracias, gracias, que Dios los bendiga. Para la gracias, próxima. hermano. Hasta luego. Gracias a todos. Para el próximo jueves, primero Dios. Primero Dios, nos vemos. Hasta luego, bye.